Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, esperando que todos estemos descansando en Él. Hoy día seguiremos tratando sobre el libro de Proverbios. Iniciemos. Como en todo por hacer para un creyente, hay dos formas de realizar las cosas. La que tiene que ver con la ley del sabio, la que encuentra base educativa en lo que Pablo le escribió al joven pastor Timoteo en su segunda carta personal, registrada en el capítulo 3, versículo del 16 al 17, que dice lo siguiente: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquí se comprende hombre o mujer de Dios, género humano, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Específicamente, sobre las riquezas que ayudan a vivir saciado. Si un creyente tiene por base la ley del sabio en toda su amplitud, tanto en el respeto por lo dicho por el Creador que está impreso en las Escrituras, y el ponerlo en obra, logrará no solo dignificar su quehacer cotidiano, sino que será saciado en toda necesidad, tal como, por ejemplo, le ocurrió a Elías y de seguro a otros justos que vivieron en su época. No así con aquellos que decidieron desobedecer, caminar sin dignificar el nombre del Altísimo, como parece que le ocurrió a la mayoría de sus conciudadanos, justamente en la misma época del rey Acab, cuando hubo por 3 años consecutivos sequía. Escuchemos 3 versículos que se ubican en el capítulo 13 del libro de Proverbios, donde se toca esta idea central: de la mano de Dios en todo hay riqueza en saciedad, que es justamente el título de esta entrega. Y ahora sí vayamos a las Escrituras y leamos Proverbios, capítulo 13. Busquemos el versículo 11, luego leeremos el versículo 23 y luego el versículo 25. La palabra del Señor dice así: Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Versículo 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Ahora, antes de dar inicio a el cuerpo de esta exposición, permítame una pequeña oración. Bendito Padre Celestial, tú sabes claramente que no existe hombre digno de predicar ni enseñar su evangelio. Hable, Señor Yahvé. Permita, por favor, que el trabajo que he preparado, Señor, sea comprensible y ayude a mis hermanos y nos golpee tanto a ellos como mi persona. Señor, que sea espada de doble filo y nos haga recordar que en usted siempre hay riqueza en los momentos de necesidad. En el nombre bendito del Señor Jesucristo, oro así, mi Señor y Salvador. Amén. Bueno, volvamos a leer el versículo 25. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Quiero que notemos que en la construcción del versículo se delatan dos actitudes alejadas entre sí, que obtienen cosecha diferente en proporción al accionar diferente que ocurre en cada caso en particular. El término que separa a ambas situaciones, el término más, indica un destino incierto, o dicho en otras palabras, dos actitudes por elegir. La elección dependerá de cuál pensemos nosotros que es superior una en relación con la otra. Una que agrada a Dios y la otra que es gratificante a los sentidos a todos aquellos que desean rebelarse contra Él. Lo dicho en su primera parte del versículo, eso de que el justo come hasta saciar su alma, implica que será satisfecho, será colmado plenamente, pero no implica en primera instancia que esa saciedad esa consecuencia ni de cosa material, ni actividad económica o comercial del que así esté haciendo. La satisfacción de que habla se signa en que el individuo que la realiza esta acción es justo, o sea, le ocurre
porque es un creyente con alta estima en vivir en el temor de Jehová. En el mismo tenor, pero en sentido espiritual contrario, logra el segundo grupo lo que de ellos mismos se dice: el vientre de los impíos tendrá necesidad. Tiene por razón que son ellos, los de este grupo, impíos. O sea, hay una relación estrecha en lo que les ocurre con que ellos no tienen presente para nada las leyes morales de Dios. Repito, buen ejemplo de este proverbio sería el profeta Elías y lo que sucedió en la época del rey Acab, cuando una sequía generó escasez de alimento y mucho miedo alrededor. En aquel entonces, la mayoría de los conciudadanos de Elías imitaban al pérfido rey Acab, que reinaba sobre ellos, de quien las escrituras en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice lo siguiente. En las escrituras dice lo siguiente: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Elías, en plena sequía, alimentado primero por cuervos y luego por la viuda de Sarepta, se nutrió en el sentido que guarda concordancia con lo leído en Proverbios, capítulo 13, versículo 25. Sació su alma, lo que no implicó abundancia, lo que implicó es que tuvo contentamiento, pues todo lo que obtenía, él comprendía que era proveído por su Dios. Ahora, es claro, él fue proveído en magnífica manera porque fue hallado justo ante los ojos sempiternos de Dios. Detrás de la provisión de Elías, siempre la mano de Jehová. No así, repito, con la mayoría de sus conciudadanos, que fueron dignos ejemplos de lo dicho en la segunda parte del proverbio, capítulo 13, versículo 25. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Veamos otro caso de un justo, pero ahora en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo escribe en Filipenses, capítulo 4, versículo 12, lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. Lo que aquí se resalta, como en el Proverbio capítulo 13, versículo 25, en su primera parte, que dice: el justo come hasta saciar su alma, es la consecuencia de tener una estrecha relación con Dios. Si hay mucho en lo material, si hay poco en lo material, pero por igual, el siervo que está creciendo correctamente descansa, se goza e intenta continuar esa intimidad con su Creador, porque reacciona como justo. Pero si esto no lo comprendemos a cabalidad, podríamos descender al pésimo nivel que tuvieron algunos antiguos judíos, que malinterpretando siempre veían relación proporcional de que el tener riquezas materiales era porque tenían una buena relación con Dios y que la pobreza material implicaba sí o sí que los que así le ocurrían estaban andando alejados de Dios. Jesús de Nazaret flageló esta idea incorrecta al relatarles la parábola de Lázaro y el rico, en donde el pordiosero sería bendecido en el seno de Abraham después de pasar de esta vida terrenal al siguiente estado. Y el rico, en cosas materiales, fue conducido a un lugar de tormento. El pordiosero en vida no fue al seno de Abraham por lástima, porque en esta vida fue pobre. No, él fue al seno de Abraham porque en esta vida, en medio de su escasez, de hecho, vivió una vida justa y esperando al Mesías anhelado. Ahora vayamos nuevamente a las Escrituras y veamos el siguiente versículo. Leamos nuevamente el versículo 23. 23. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Para desentrañar correctamente este versículo, nos es necesario en primera instancia
conocer el significado de un barbecho. En aquel entonces y en la actualidad es un trozo de tierra que se ha arado y se ha revuelto con el rastrillo, pero para ser dejado fuera del proceso de sembrar que está realizando un agricultor, y esto se hace para que esta porción de tierra recupere su fertilidad. De hecho, visto un barbecho con ojos en el presente, en el momento justo en que nuestra vista se posa en él, solo aprecia tierra seca, polvorienta, revuelta, y cuando solamente nos fijamos en eso y con eso proyectamos algo, ¿qué actualidad cobra en nosotros eso de que no debemos andar por vista sino por fe? Esto seco, esto reseco, al ser sometido al procedimiento correcto en el tiempo, hará que ese suelo recupere sus nutrientes y sea fundamental en un buen futuro cercano para el pequeño agricultor que haga lo correcto. Pero esa bendición es casi seguro se pierde si no se está dispuesto a esperar y de alguna manera se adelanta el debido proceso, y por ello se actúa alocadamente con falta de juicio, tal como se escribe en la segunda parte de este mismo versículo. Se pierde por falta de juicio. Pregunto, ¿aprecia alguna similitud con las cosas que nos están sucediendo en la actualidad? ¿Aprecia alguna similitud cuando a su vida ha llegado un momento estresante, demasiado difícil, y usted a cualquier forma quiere cambiar lo que es imposible para usted cambiar? ¿No será lo mismo si nos negamos a aceptar los momentos de escasez, de tribulación que Dios permite en nuestra vida y permite en la vida de la iglesia? En este presente que vivimos, hablo de esta pandemia, ¿creemos en verdad que esto no estuvo en los planes de Dios? A la verdad, hemos sido revueltos como tierra seca y aún estamos viviendo tiempos malos, pero tenemos que aprender a ver lo aparentemente bueno, lo aparentemente malo, o dígalo, lo bueno y lo malo, bajo el prisma de los ojos sabios de nuestro Creador. En este tiempo, en algunos hogares, algunos han empezado a seguir a Cristo. Y si ese proceso tiene raíz verdadera en Él, esas personas, al paso del tiempo, ténganlo por seguro, si son seguidos correctamente por los educadores de la congregación, aumentarán a esta misma congregación dignidad, aportarán vitalidad a la iglesia del Señor. Si no, pasado el miedo a la muerte, a la escasez, a las enfermedades, volverán a las andadas, demostrando que solo tuvieron miedo a las circunstancias que estamos viviendo, pero nunca respeto reverente hacia Dios. Pero por igual, sea de una forma o de la otra, la gloria de Dios debe ser cantada, pues por este mal que aparentemente no trae nada bueno, se abrió ante ellos la oportunidad de creer verdaderamente en Dios y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Sea de uno o sea de otra forma, la gloria del Señor está presente en cualquier circunstancia. Nosotros como sus hijos, como sus enviados, tenemos que aprender a discernir y a no estar peleando con el mundo. La realidad indica, repito, que en tiempos malos se ha abierto circunstancia paradójica, puerta para el Evangelio, para ellos, y puerta para nosotros, para dignificar el santo nombre de Dios en circunstancias adversas. Pero para que estas cosas ocurran en nuestra vida y en la vida de la iglesia, tiene que haber hombres y mujeres sabios que aprendan a discernir y no estén peleando contra todo el mundo. Viene también a mi mente lo registrado en Levítico capítulo 25, versículo del 1 al 5, donde se relata el mandato que se le dio a Israel, que apenas tomen la tierra prometida, que trabajen por un periodo de 6 años y al 7º la hagan descansar. O sea, que no siembren, que no poden los campos
y con respecto a productos agrícolas para su alimentación, solamente utilicen aquellos que crecieron en su territorio sin ningún tipo de ayuda humana. Y así sucesivamente, cada 6 años, lo que se llamó la orden del año sabático. Pero ¿saben qué? Nunca cumplieron esa orden. Supongo que por falta de fe o por una desmedida ambición por lo material. Luego de su continuo acumular de pecados, fueron deportados a Babilonia y Dios permitió solamente que regresen después de 70 años, que fueron la cantidad exacta de los años sabáticos que se negaron a cumplir. Aquí no hay casualidad. Ellos, en su momento, se negaron a someterse a una especie de barbecho. Decidieron desobedecer porque nunca desearon que la tierra prometida, donde fluía leche y miel, tenga momentos de escasez. Escasez no en el tener, sino con vista humana. ¿Y qué pasó? Se rebelaron contra Dios. Y en vez de, según ellos, tener más bendición, perdieron la bendición a futuro y acumularon castigo. Leamos ahora Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 20 al 21, donde se relata parte del trama que acabo de versar. Busquemos Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo del 20 al 21. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. En tiempos aparentes de sufrimiento, por favor escuche con esto con mucha claridad, en tiempo aparente de escasez, de sufrimiento, siempre se esconde riqueza futura de parte de Dios para la humanidad, para el creyente, para su iglesia toda. Como lo fue en la época de Israel, repito, en épocas de vacas flacas, no solamente hay sufrimiento, dolor, escasez, hay bendición para el futuro. Solo necesitamos sabiduría en el hacer para colaborar y no entorpecer los planes sempiternos y perfectos de Dios. Para mí en particular, lo que se lee en Proverbios capítulo 13, versículo 23, volvámoslo a leer. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Como en todas las escrituras, no ha perdido ni perderán vigencia. Espero que para usted también. Y aprendamos juntos a ver siempre que en momentos de escasez y tiempos difíciles hay oportunidades para contribuir con la generación de bendiciones divinas para la humanidad, para nuestra iglesia y para nuestro entorno familiar. Y no vayamos detrás de conceptos estresantes que, por ejemplo, en la actualidad populan en las redes sociales. Supongo que son personas que tienen buenas intenciones, pero que denotan falta de sensibilidad y una excesiva violencia y brusquedad en sus comentarios en estos tiempos que de por sí ya son difíciles y estresantes. No es bueno, y hasta diría incorrecto, que se aprecie en nosotros, seguidores de Cristo, demasiado desconcierto, desesperanza, un apuro desmedido, intranquilidad. Debemos tener conciencia de que los tiempos son del Señor y que las oportunidades para servirle, para seguir haciendo lo correcto, no tienen nada que ver con las circunstancias. Y que si hay demasiado desconcierto en nosotros, si hay demasiado pesar, si hay mucha intranquilidad y si hay y comienza a tener un miedo excesivo, ¿no? Motivo a estos comentarios estresantes, hagamos lo que dicen las Escrituras. Venid a mí, los que están cansados, cargados y abatidos, que yo, dice el Señor, os haré descansar.
y que está registrado en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y así llegamos al tercer versículo de esta exposición, leyendo Proverbios capítulo 13, versículo 11 en su primera parte. Proverbios capítulo 13, versículo 11 en su primera parte. Las riquezas de vanidad disminuirán. El término que leemos como vanidad implica una forma incorrecta de intentar mantener la riqueza, formas, procedimientos que no tienen presente la sabiduría práctica ni moral de Dios. Y el resultado previsible es que cada vez se perderá más y más el caudal de riqueza que se tiene. El término pero, con que inicia la segunda parte de este versículo, indica que se entrelazan dos proporciones contrarias si las comparándolas. Leamos nuevamente. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Esta segunda parte indica una forma correcta no solo de conservar las riquezas, sino de aumentarlas, que tiene que ver con el rehuir actitudes incorrectas para lograr esto. Eso de que la mano laboriosa, que se escribe en la segunda parte, podría indicar que se está enseñando contra el ser haragán, que por su flojera y dejadez obtiene mala cosecha. Así se lee, por ejemplo, en la primera parte de Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Proverbios, capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y de hecho en muchos versículos más. Pero pueda que esa idea de hacer con vanidad también encierre la idea de otras actitudes deplorables, pues no debemos olvidar que un haragán, por obtener lo que él desea, es capaz de utilizar acciones incorrectas a mayor nivel, pues para él, el haragán, lo que prima es obtener lo que desea con rapidez y con menor esfuerzo. Hacer con vanidad le es muy propio y es difícil, vuelvo a repetir, pensar que un haragán solo hará esto, o sea, ser haragán, dejado. Es casi fijo que más acciones de méritas traerá a su vida para lograr tener lo que anhela su extraviado corazón. Sea como sea, eso de las riquezas de vanidad disminuirán debería ser un indicativo claro de que la ley de la siembra y la cosecha le alcanzó, o que Dios está propiciando castigo donde más le duele. Perderá dinero y con ello las bases en que había establecido esta persona su esperanza de felicidad, de realización para ese hoy y para su mañana. Y les voy a ser sumamente sincero. Yo creo firmemente que hasta en los castigos divinos y penurias por el mar hacer en forma incorrecta, si la vida aún no se corta, hay una bendición terrenal por alcanzar y solamente hay que razonarla. Y para los que son creyentes, tenemos que discernirla. En el caso de los que han asimilado ese pérfido estilo de que el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo, tampoco es diferente. Si tan solo se humillaren y pidieran a Dios intimidad perfecta mediante la persona y trabajo que hizo el Señor Jesús en la cruz, sería capaz de cambiar. Aseguro, yo les firmaría un certificado, su vida trocaría al 100%. La riqueza y la escasez, el buen y el mal futuro para nosotros, siempre entrelazado a la ley del justo, a su infinita misericordia, al aceptar o rechazar sus métodos, los métodos que Él propone que debemos poner en obra. Permítame terminar recapitulando que cuando aceptamos vivir de la mano de Dios, hay riqueza y saciedad en todo nivel esperando a nosotros. Y en camino contrario, cuando la soberbia de nuestro intelecto contiende con su forma sabia y perfecta de hacer las cosas y de esperar en Él, solo lograremos insatisfacción, dolores en el alma
y estaremos contaminando a otras personas. Y lo único que lograremos es un futuro nada bueno. Bueno sería, eso sí, no, perdónenme, mal dicho, sería excelente que si hemos perdido el rumbo, acercarnos al Señor. Y si estamos en el rumbo correcto, nunca despegarnos de Él, de sus caminos y la confianza que Él genera en un creyente. Dios nos bendiga.